Hola Acuario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos tu lectura. He sacado ya del oráculo de los sueños, lo estoy usando nuevo esta semana. Tienes dos cartas, la carta de regalo y la carta de oro. Aquí te las muestro, Acuario. Esto es muy bueno, Acuario. Mira, te dicen estas cartas, ¿vale? Que hay una estima, ¿vale? Si tú has tenido una baja autoestima últimamente, hay una buena estima que va a aumentar en ti. Pero la carta oro, fíjate lo que dice. Dice que muestra los aspectos de tu verdadero yo. Esos son tus energías, Acuario, ¿vale? Tienes un tesoro espiritual dentro de ti. Y hay una transformación que ha habido durante muchísimo tiempo. Posiblemente te han sucedido cosas negativas últimamente, meses, un año atrás, puede ser, o más, ¿vale? Pero hay una curación espiritual. La carta oro también te habla de abundancia en todos los aspectos. Bien, vamos con este oráculo. Voy a sacarte dos cartas, Acuario. Y ahora pasamos a la lectura de la bola de cristal y al tarot. La carta de libera tu poder, efectivamente, es que tienes un poder interior, Acuario. Y milagro, esta carta habla de curación ante un problema de salud. Y siento sobre todo que liberas un poder tan grande dentro de ti. Dicen los guías que has hecho una completa sanación, Acuario. Has hecho una completa sanación. Una sanación tuya, una sanación de algo en tu interior. Has sanado algo, algo muy importante. Dicen que todavía no sabes la importancia que tiene esa sanación. Vas a ver ahora milagros en tu vida, vas a ver caminos abiertos completamente a partir de ahora. Vamos a canalizar la energía primero para ti, hacer una canalización con los guías, con la bola de cristal. Y ahora pasamos a la lectura de tarot. Se abre un universo de posibilidades ante ti, Acuario. Has cambiado algo. A ver, ¿cómo te explico? Has cambiado, me dicen que has hecho un final en tu vida en algo para un nuevo principio. Puede ser que hayas cambiado un trabajo, que hayas roto una anterior relación. Hay algo que murió en Acuario, en la vida de Acuario, se rompió, se destruyó, se finalizó esa etapa y ahora viene la etapa nueva para ti. Qué bueno, Acuario. Vamos a continuar, vamos con la lectura de tarot. Os recuerdo que os dejo en la caja de descripción, como siempre os lo digo, mis redes sociales y los otros dos canales donde participo. Canal de investigación paranormal y canal de meditaciones. Vamos a ver, Acuario. La carta de la luna, signo de Piscis, también puede representar al signo de Cáncer. Esa carta te puede mostrar situaciones ocultas también. Y también tu parte de subconsciente. Algo en tu parte de subconsciente que emerja de pronto. La carta de los enamorados. 8 de copas. 7 de bastos. Rey de oros. Y la carta 9 de espadas. Sí, has salido de una tormenta, Acuario. Ha habido este tiempo atrás una tormenta en tu vida. Mira, puede ser que haya salido, como te dije, de una relación sentimental tormentosa. Puede ser que haya salido de una etapa de dolor, me dicen, Acuario.
por alguien, no tiene por qué ser relación sentimental, puede ser relación familiar, puede ser relación de amistades también. Ha salido de una energía de alguien, de una persona, pero me detallan como una persona con toxicidad en tu vida. Has dejado atrás ya esa persona. También puede ser que muchos de vosotros hayáis dejado atrás un trabajo donde vierais como que no era el trabajo de vuestra vida, o pasó algo dentro de ese trabajo, a lo mejor os trataron muy mal, puede ser, ¿eh? El caso es que te has tenido que defender constantemente. Te has defendido, siento como que te has defendido toda tu vida, Acuario, de algo, de situaciones, de personas. Ahora vas a saber lo que quieres. Esta carta te habla de tus intereses materiales, intereses personales, ¿vale? Y fíjate, dejas atrás como estos pájaros que revoloteaban en tu mente, ¿no? Siento aquí esa baja autoestima que te dije al principio que has podido pasar. Yo siento que estás sanando, terminando de sanar la pérdida de algo o de alguien, Acuario, ¿vale? Pero yo siento como que tú miras ahora hacia otra relación sentimental, ¿no? Me dicen que hay una persona que te hizo mucho daño, Acuario, muchísimo daño. Tú dejaste a esa persona y ahora empiezas de nuevo con otra relación, con otro trabajo, ¿vale? Cada uno será una cosa independiente. Vamos a mirar lo que es la energía. Bien, independientemente de lo que sea, vamos a ver qué es lo que dejas atrás, porque esto nuevo que te viene Acuario es muy, pero que muy positivo, es algo muy, muy bueno. Dicen que tienes un sueño, Acuario. Tienes un sueño. O bien de construir algo laboral, o dedicarte a algo, o bien de estar con alguien que te interesa. Puede ser una persona de tu interés. Vuelve a salir la carta de la luna, ¿eh? A ti te mintieron, te engañaron, te traicionaron. Eso lo dejas atrás, ¿vale? También siento que esa sanación que os dije al principio tiene mucho que ver con algo que estaba en tu parte subconsciente. Ahí también te puede reflejar eso, la carta de la luna. 5 de espadas, de bastos. Esto era todo un conflicto, puede ser discusiones, muchos obstáculos, pero sobre todo siento como conflictos con alguien. Discusiones, peleas con alguien constantemente. Caballo de oros, 5 de oros y rey de copas. Sí, había algo o alguien en tu vida que te daba una miseria, Acuario. Esto es lo que te daba esa persona. Mira, te daba engaños, traiciones y miseria. Siento que te diste cuenta de alguien que no te quería. Dicen que te utilizó para algo, Acuario. Te diste cuenta que te utilizó esa persona. Dejas atrás esa persona. Esa es la etapa de tu vida que cierras ese ciclo. Eso es lo que se rompe en tu vida y esto es lo que viene ahora para ti. ¿Vale? Yo siento mucho que si esto va enfocado en el amor, estáis mirando ya hacia otra persona. Y si esto va enfocado en el trabajo, estáis mirando ya hacia un futuro, proyectando un futuro laboral nuevo, de algo completamente nuevo, pero de algo que está emergiendo de ti, ¿no? O sea, me refiero como una vocación o algo así. Vamos a mirarlo, ¿bien? Vamos a mirarlo y luego pasamos a ver esa persona en torno a lo sentimental para los que esto resuene en lo sentimental. Vamos a ver ese futuro laboral nuevo que se abre en Acuario primero.
Te ha salido la carta del caballo de espadas, te vienen noticias de pronto que tú no esperas. Siento una llamada urgente, una llamada que te puede llegar a hacer salir corriendo, ¿vale? Ya estés en un trabajo o ya sea para conseguir ese trabajo nuevo que viene para ti. La carta del colgado, eso estaba detenido, dicen. 10 de oros. Fíjate lo que te viene, ¿eh? Esa carta habla de economía, habla de abundancia en general. 2 de espadas. Eso estaba detenido, pero no sabías por qué, ¿vale? Hay algo que resurge en tu mente, Acuario. Hay algo que tú de pronto conectas con algún tipo de vocación especial, con algo que de pronto emerge de ti, que quieres construir, que quieres hacer. 7 de espadas. Y la carta de la emperatriz que te habla de la creación. Creas por ti mismo algo después de mucho tiempo en conflicto, después de mucho tiempo con obstáculos. Siento que te das cuenta de que tu camino se dirige hacia otro punto, ¿no? Hacia otro sitio de trabajo. No tiene por qué ser que crees tu propia empresa, no tiene por qué. Puede ser que trabajes para una empresa, pero que de pronto veas que tu rumbo está en otro lugar. Algo creativo posiblemente para muchos de vosotros también. Puede ser que estéis orientados a algo artístico, algo de creación, creación con tus manos, ¿no? Eso también puede ser. Da igual lo que sea, Acuario, siento que sales de una etapa de conflicto totalmente negativa para llegar ahora a tu sitio, ¿no? Es como que encuentras tu sitio, después de muchísimo tiempo con obstáculos. Vamos a ver esa persona. Vamos a ver esa persona, Acuario, en la que tú ya miras. Hay alguien nuevo que entra en tu vida o que ha entrado. Vale, se han caído muchas cartas. La carta de la muerte, 6 de bastos, significa lo que tú has dejado atrás, lo que tú, de la persona que tú te distanciaste. La carta de la estrella, tu signo de Acuario. Y el 2 de oros. Tú tienes un lazo con alguien, Acuario. Tú te has dado cuenta que no puedes soltar ahora la conexión que tienes con alguien, ¿eh? No puedes resistirte a esa conexión, ¿no? Dicen que es una conexión muy diferente a lo que tú tenías con otra persona antes. Directamente no había conexión antes con esa otra persona. Ahora sí hay conexión con alguien. Siento como un alma o llama gemela para ti. Siento una persona que unen con Acuario lazos de destino, ¿no? Como hay un lazo de unión que te une con esa persona nueva. La carta del 10 de bastos, 6 de oros. 9 de bastos, cuidado porque la persona que tú dejaste atrás, Acuario, siento que no te deja ir tan fácil, no ha querido dejarte ir tan fácil. Dicen que como que no ha aceptado un no. ¿Vale? Es una persona que te puede volver durante esta semana a dar un poquito la lata, pero yo siento que tú no le vas a hacer caso. La carta de la justicia, signo de Libra y 2 de copas. Si hay una conexión con alguien y es una conexión por destino, por karma, tú tienes que unirte con esta persona, Acuario, porque hay un lazo irrompible con esa persona, ¿no? Hay un lazo, una conexión tan fuerte. Dicen que esa persona la encontraste sin esperarlo. Puede ser incluso, dicen que hay mucho Acuario, os está resonando esto con alguien que ya estuvo aquí en tu vida, pero se quedó la conexión como detenida, ¿no? Pero dicen que siempre
Siempre ha habido esa conexión. O sea, ese lazo no se ha roto. Tú lo has reconocido, ¿no? Que ese lazo no se rompía del todo. Entonces, siento que esa persona se une contigo. Dicen que tiene que decirte algo importante, en caso que tú ya conozcas a esta persona que te están hablando, dice que tiene que comunicarte algo importante. Vamos a ver la energía de esa persona hacia ti, ¿bien? Me muestra la letra A. Mira, dicen que muchos de vosotros veíais como una relación complicada por la lejanía que había con esa persona, por la diferencia que había de algo, diferencia de cultura, diferencia de edad. Pero el lazo estaba ahí. El lazo no se rompió, no se ha roto. Puede ser que no hubiera diferencia de edad o de cultura, pero sí hubiera un obstáculo. A mí me muestran también como una especie de muro o obstáculo que tú tenías con esa persona que tenía que romperse. Esa persona, Acuario. Mira, esa persona, en caso que haya estado tiempo así detenido, siento que da un paso hacia ti. Esa persona tiene muy claro que quiere estar contigo, ¿eh? Siento que había un muro que os separaba, ¿vale? Ya sea el que sea una diferencia de algo o sea cualquier otra cosa, había un muro que os separaba. Tú pensabas que era un muro irrompible, pero esa persona dicen que lo está rompiendo, Acuario. Esa persona está rompiendo ese muro porque sabe que quiere estar contigo. Esa persona sabe que, que no puede estar sin ti, ¿no? Esa persona dicen que tiene muy seguro. Vale, mira, te dije antes que sentía como una comunicación que esa persona te tenía que hacer. Dicen que esa persona tiene muy seguro lo que quiere ahora, pero no te lo ha comunicado. Te va a comunicar que se ha dado cuenta de algo. O te va a comunicar esa seguridad que tiene ahora, ¿vale? Posiblemente tú le pusiste una prueba para saber si esa persona rompería ese muro o no. Y siento que te ha sido efectiva, ¿eh? Esa prueba. Ese muro lo rompe, esa persona lo derriba, dicen que lo está derribando ya. Pero claro, posiblemente tú no lo sabes, te lo tienes que comunicar, ¿vale? Quiero decirte una cosa porque me han mostrado en la bola esta misma, ese mismo dibujo, ¿no? De esa cajita de sorpresa, regalo. Dicen que hay una sorpresa que viene para ti con esa persona, Acuario. O sea, esa persona te tiene que comunicar algo que a ti te va a sorprender. Puede ser que al pronto te deje un poquito en shock. Pero es algo positivo, ¿no? Es algo como que te va a demostrar que ese camino está abierto a partir de ahora entre tú y esa persona. Bien, posiblemente sea otra persona que esa persona tuviera que dejar atrás. Puede ser, Acuario, ¿vale? Sea lo que sea, esa persona derriba ese muro. Dicen también que se ha dado cuenta de algo muy importante. Dicen, no sé por qué me dicen, que se ha dado cuenta de una gran mentira que había en su vida, Acuario. Pero no tiene nada que ver contigo, ¿no? Es algo entre esa persona y su vida privada. Dice que se ha dado cuenta de una gran mentira que había en su vida, Acuario. Así que esa es la energía que hay para ti, semanal, Acuario. Espero que pases muy buena semana. Dejadme el like, suscribiros al canal, activad la campanita. Nos veremos en tus siguientes predicciones.